Buenas tardes, profesor. Junto con mis compañeros Nicolás Araya, Melanie Palma, Valentina Martínez y quien les habla Javiera González, le vamos a presentar los trastornos por consumo de sustancias. En Chile no existen estudios epidemiológicos especiales sobre los trastornos por consumo de sustancias en los últimos años. Es por eso que es poca la información que existe. Bueno, esta información también puede ser obtenida a través de indicadores como la tasa de abuso, tasa de dependencia, así como el consumo problemático que incorpora a estas ambas. Esto es presentado en el 12º Estudio Nacional de Drogas en la Población General de Chile. El último informe de SENDA, que es el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, acerca de la evaluación técnica para el programa de tratamiento para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático de alcohol y otras drogas. Bueno, esta muestra 1.727 casos atendidos en el año, donde el 20% se encuentra entre los 10 a 15 años, el 49% entre 16 y 17 años y el 31% entre 18 a 20 años. Bueno, esta muestra, el motivo principal de ingreso al tratamiento es la marihuana, en un 60,1%, la cocaína en un 20,3%, el alcohol en un 10,8% y los sedantes en menor cantidad de 7,5%. También gran parte de los consultantes, el 69%, van por consumo perjudicial y el resto por dependencia. También el 78,9% de los casos estaría diagnosticado con otro trastorno de salud mental. Las causas de este trastorno se desconocen, pero pueden existir factores que favorezcan el consumo de la sustancia, como por ejemplo el crecer viendo a su familia consumir o el acercamiento a grupos de pares que lo inciten al consumo de estas sustancias. Estos también pueden ser vistos como factores ambientales. También se habla de factores genéticos que pueden retrasar o acelerar el avance del consumo. En este trastorno suele verse con comorbilidad con otros trastornos de salud mental, como por ejemplo la depresión o trastornos de estrés postraumático. Por otro lado, debemos entender que el trastorno por consumo de sustancias se va a denominar trastorno cuando las personas involucradas tengan una ingesta o consumo de alguna de estas drogas de abuso de manera excesiva, independiente de si estas sustancias son legales o no lo son. Si esto se vuelve habitual, va a concluir claramente con una dependencia o consumo perjudicial que va a afectar a la vida de la persona involucrada. Algunos de los ejemplos que se mencionan en el CIE-10 o en el DSM-4 consideran en ellos el uso del alcohol, de cannabis, de cocaína, de cafeína, entre otros ejemplos. Este tipo de sustancias, al ser ingeridas, se dice que actúan en nuestro cerebro y que activan el sistema de recompensa. Sería esta la principal razón por la que se produce esta sensación de placer en las personas y la posible adicción. Dentro de esto también vamos a considerar algunos medicamentos, los cuales van a variar en sus síntomas de acuerdo a la dosis y pueden disminuir o incluso desaparecer el impacto si estos llegan a suspenderse. A partir de esta información, la Clasificación Internacional de Enfermedades, más conocida como CIE-10, en su 5º capítulo aborda los trastornos mentales y del comportamiento. Y entre los códigos F10 y F19 se van a especificar los trastornos mentales debido a consumo de sustancias psicotrópicas. Para ello van a recomendar algunos criterios de evaluación y diagnóstico. Entre ellos están, en primer lugar, el consumo perjudicial, que es cuando la forma de consumo de la persona está afectando la vida o está comprometiendo la salud, ya sea de manera física o mental. Tal es el caso de los trastornos o de algunos episodios depresivos que se deben o ocurren posteriormente al consumo excesivo de alcohol. Vale destacar que para poder establecer algún diagnóstico es necesario que alguno de los dos requisitos que acabo de mencionar se cumplan. Y el segundo es el síndrome de dependencia, que es un conjunto de manifestaciones, ya sea de tipo comportamental o de manera fisiológica. Y aquí la persona tiene como prioridad y va a destacar sobre cualquier otra necesidad el hecho de consumir alguna de estas sustancias psicotrópicas.
Esto se puede diagnosticar siempre y cuando la persona presente al menos 3 de los signos expuestos en el criterio y se haya presentado en los 12 meses previos al momento de la evaluación. Y se va a caracterizar porque la persona debe estar consumiendo alguna sustancia o al menos tener el deseo de hacerlo. Y por último, hay que agregar que en el DSM-5, la última versión, se ha reemplazado las antiguas categorías por 11 criterios nuevos que permiten establecer el nivel de severidad del trastorno en relación al grado de consumo de la persona. Esto va a variar. Puede variar de leve, como 2 o 3 síntomas, o incluso en casos más graves, que la persona presenta 6 síntomas o más. La evolución del trastorno por consumo de sustancias en la adolescencia es variable debido a que pueden haber periodos de gran consumo y problemas graves, como también periodos de abstinencia total o periodos de consumo no problemático. Los adolescentes con problemas de abuso de sustancias a menudo disminuyen o dejan de utilizar drogas a finales de la adolescencia o la adultez temprana, mientras que los que tienen dependencia o más factores de riesgo es probable que mantengan el consumo, cumpliendo con criterios para uno o más trastornos por uso de sustancias. Las manifestaciones del uso de droga y la intoxicación varían con el tipo de sustancia utilizada, la cantidad y durante qué periodo de tiempo se utilizó, el contexto de uso y una serie de características del individuo tales como la experiencia con la sustancia, las expectativas del efecto de la droga y la presencia o ausencia de otra psicopatología. Los factores de riesgo asociados al consumo de sustancias en infancia y adolescencia son múltiples y su impacto varía en función de las condicionantes de riesgo, su intensidad y permanencia, dependiendo además de la estabilidad y la presentación de los factores de protección. Al consumo de sustancias se le asocian ciertos riesgos tales como los accidentes, las relaciones sexuales sin protección, violencia en la calle y otros riesgos asociados a excesos puntuales, como depresión, enfermedades como cáncer, dependiendo de la sustancia que se consuma, enfermedades de transmisión sexual como VIH o hepatitis B o C, ya que se puede transmitir por compartir agujas, problemas de memoria y concentración, además de perturbaciones perceptivas y en el pensamiento. Se pueden generar cambios de comportamiento como desinhibición, apatía, hiperactividad o agitación, somnolencia e hipervigilancia, mientras que los cambios de humor pueden ir desde la depresión a la euforia. Principales tratamientos utilizados con enfoque psicoterapéutico. 1. Terapia de comportamiento familiar. Esta es una intervención dirigida a adolescentes con consumo de sustancias y problemas de comportamiento asociados. Se basa en el enfoque de refuerzo comunitario y el modelo emplea múltiples técnicas basadas en la evidencia, tales como control de estímulos, control de impulso, entrenamiento en habilidades de comunicación. Está diseñada para ser altamente flexible y para acomodarse a una amplia variedad de adolescentes en un marco basado en oficina, aunque las sesiones pueden ser conducidas en casa cuando la población objetivo es difícil de alcanzar. El énfasis de esta terapia está en las estrategias de compromiso y retención, incluyendo comunicación telefónica frecuente con el joven y los cuidadores. 2. Terapia familiar multidimensional. Fue desarrollada como un tratamiento basado en la familia para adolescentes con uso de sustancias y problemas emocionales y comportamentales relacionados. Es una aproximación comprensiva, tiene por objetivo múltiples dominios. La intervención se concentra en los problemas individuales, las fortalezas y temáticas de adolescentes, así como la focalización en cuestiones de los padres, relaciones parentales y familiares e influencias extrafamiliares. Tiene como objetivo tratar a los jóvenes y padres tanto individual como interactivamente. El comportamiento parental, el bienestar parental o del cuidador y el uso de sustancias son igualmente focos del programa. Esta terapia puede ser realizada tanto en casa como en marcos comunitarios. Además, el formato, los componentes y los tiempos pueden ser ajustados a las necesidades de las diferentes poblaciones clínicas. 3. Terapia multisistémica. Fue desarrollada como un enfoque de tratamiento basado en la familia y la comunidad para jóvenes que presentaban ocurrencia de abuso de sustancias y comportamiento antisocial. Las intervenciones son desarrolladas en conjunto con la familia, con el objetivo específico de estructurar el ambiente del joven para promover una conducta más saludable y menos riesgosa. El terapeuta trabaja para incrementar las habilidades parentales de los cuidadores y luego incorporan estas mejoras al funcionamiento familiar para facilitar los cambios claves en la red social del joven, con el fin último de insertarle en un contexto que fomente en mayor medida la conducta prosocial.
Los cuidadores son frecuentemente asesorados sobre cómo separar al joven de iguales antisociales y desarrollar relaciones con iguales más prosociales. Igualmente, a los cuidadores con frecuencia se les ayuda a desarrollar colaboración con profesores y otros profesionales de la comunidad. 4. Terapia motivacional. Es una breve intervención diseñada para mejorar la motivación de una persona, para hacer cambios con respecto al uso de alcohol, drogas y las situaciones de la vida que pueden desencadenar o mantener la utilización de estas. Se utilizan preguntas empáticas, no se realizan juicios de valor, se desarrolla discrepancia, es decir, el terapeuta se refleja tanto en las razones para continuar el uso de alcohol y drogas y razones para dejar de hacerlo. Evita argumentos de resistencia, es decir, no pone en entredicho los motivos del paciente para continuar el uso de alcohol y drogas y evitar el tratamiento. Además, es compatible con la propia capacidad del cliente para cambiar. El enfoque es particularmente útil para el tratamiento del consumo de alcohol y drogas en adolescentes, porque estos a menudo no buscan tratamiento y es una necesidad la motivación a cambiar sus comportamientos. 5. Terapia cognitivo-conductual. Corresponde más que un tratamiento unificado a un término general que incorpora una variedad de intervenciones dirigido en la actualidad a un objetivo de cambio comportamental. Las estrategias principales incluyen la identificación y desafío de pensamientos irracionales y patrones desadaptativos, la reestructuración cognitiva y aprender más habilidades funcionales a través de modelado y ejercicio de juegos de roles. Desde un punto de vista cognitivo-conductual, el consumo de sustancias es un comportamiento aprendido, iniciado y mantenido por un juego de procesos cognitivos, factores ambientales y refuerzo de comportamiento. El tratamiento a menudo implica un enfoque en el automonitoreo, la identificación y el cambio de contingencias de refuerzo, entrenamiento en habilidades de afrontamiento y la prevención de recaídas. Farmacoterapia. Varios medicamentos han sido aprobados en Estados Unidos para el tratamiento de la dependencia de alcohol en adultos, incluyendo disulfiram, naltrexona y acamprosato. Sin embargo, estos y otros medicamentos rara vez se utilizan en el tratamiento de adolescentes con trastornos por consumo de alcohol, y no hay estudios concluyentes respecto a los efectos de estos fármacos en esta población. Sin embargo, más adelante mencionaremos las principales características de estos tres fármacos. En cuanto al tratamiento de la dependencia de tabaco en adolescentes, el tratamiento con parches de nicotina combinado con psicoterapia cognitivo-conductual es eficaz, comparado con placebo. Por su parte, el tratamiento con chicle de nicotina necesita estudios adicionales para evaluar su eficacia en este grupo. El disulfiram se utiliza en el tratamiento de abuso de alcohol. Este fármaco no cura el alcoholismo, sino más bien es un elemento disuasorio para el consumo de etanol. Este fármaco interfiere con la degradación del alcohol, lo que resulta en la acumulación de acetaldehído, que a su vez produce una reacción muy desagradable relacionada con el aumento de las concentraciones séricas de acetaldehído. Los pacientes experimentan dolor de cabeza, disnea, latidos en el cuello, náusea, vómito abundante, sudoración, sed, etc. Esta reacción puede ocurrir después de consumir tan solo 15 ml de etanol. A pesar de que se absorbe rápidamente a través del tracto digestivo, suelen ocurrir entre 3 y 12 horas antes de que sus efectos sean evidentes. Aproximadamente el 5 al 20% de una dosis oral del fármaco se excreta sin cambios en las heces y el resto se excreta principalmente por la orina en forma de metabolitos. Una parte de la dosis se excreta por los pulmones como el disulfuro de carbono. El disulfiram se administra por vía oral, inicialmente 500 miligramos cada mañana durante 1 a 2 semanas, reduciendo a 250 miligramos por vía oral al día. En pacientes que presentan efecto sedante puede tomarse a la hora de acostarse. La duración del tratamiento varía de meses a años, y esto depende de la capacidad del paciente de abstenerse de la ingestión de etanol. La naltrexona bloquea los receptores de los opioides que participan en los efectos gratificantes del consumo de alcohol y la compulsión de beber. Este medicamento se absorbe por vía oral y alcanza concentraciones máximas en 60 minutos. Se distribuye ampliamente en el organismo, incluido el sistema nervioso central, y se une a las proteínas plasmáticas. La naltrexona en su forma original y su metabolito activo se eliminan en la orina. Su vida media de eliminación es de 4 y 13 horas respectivamente. En pacientes dependientes de opioides puede causar un cuadro clínico caracterizado por diarrea, náusea, vómito, sudoración, dolor corporal, etc.
El acamprosato actúa sobre los sistemas de ácido gamma-aminobutírico, GABA, y de glutamato de los neurotransmisores, y se cree que reduce los síntomas de la abstinencia prolongada, tales como el insomnio, la ansiedad, la intranquilidad y la disforia. La absorción de acamprosato en el tracto gastrointestinal es moderada, lenta y prolongada, con una considerable variabilidad interindividual, siendo habitualmente inferior al 10% del fármaco ingerido durante las primeras 24 horas. La ingesta reduce la absorción oral de acamprosato. El 50% de este fármaco se excreta por la orina sin ser metabolizado. Su administración es por vía oral en pacientes cuyo peso es superior a los 60 kilogramos. 2 comprimidos de acamprosato de 333 miligramos 3 veces al día. 2 comprimidos por la mañana, 2 al mediodía y 2 por la noche. En pacientes con peso inferior a los 60 kilogramos, 4 comprimidos en 3 tomas diarias. 2 comprimidos por la mañana, 1 al mediodía y 1 por la noche. La duración recomendada del tratamiento es de 1 año. Terapia de reemplazo de la nicotina. Ahora existen una variedad de formulaciones de terapia de reemplazo de la nicotina, entre ellas el parche transdérmico, el aerosol, los chicles y las pastillas de nicotina, puesto que la nicotina es el principal ingrediente adictivo del tabaco. La justificación para la NRT es que con niveles bajos y estables de nicotina se impide el síndrome de abstinencia, que suele impulsar el uso continuo del tabaco, y así se ayuda a las personas a dejar el hábito de fumar. Las personas que viven con el trastorno por consumo de sustancias suelen tener implicancias que afectan su vida social. Estos factores son muy importantes en el inicio y la continuación del consumo de sustancias. Por ejemplo, el hecho de que miembros de una familia o amigos consuman drogas aumenta el riesgo de que una persona comience a consumirlas. En el caso de los adolescentes, los compañeros representan una influencia particularmente poderosa que en ciertos casos podría llevarlos a consumir algún tipo de sustancia. Su consumo puede provocar problemas legales, así como la pérdida del trabajo o problemas estudiantiles y del hogar, debido a que la persona se encuentra en un estado en el cual no es capaz de cumplir todas sus obligaciones. Además, se pueden generar rupturas en las relaciones del sujeto, que lo llevan a desarrollar problemas sociales o interpersonales. Por último, el afectado puede abandonar su participación en actividades sociales, laborales o recreativas debido a este tipo de consumo. Por último, otro punto que nos llamó la atención a nosotros como grupo, hablando de este trastorno, es que independiente de los programas que se puedan diseñar en cuanto a prevención de consumo de droga, los adolescentes y la población en general, independiente del rango etario, actualmente tienen mucha facilidad para poder acceder a este tipo de sustancias que son nocivas, sabemos, para la salud física como mental, sobre todo hablando de drogas que siguen siendo ilegales en nuestro país y que se comercializan de manera muy fácil y habitual incluso en aplicaciones. Entonces, para las personas que no se dedican a investigar sobre este tipo de trastorno, es muy difícil conocer cuál es el límite o cuáles son los criterios para considerar consumos normales o excesivos y dependientes, y qué tan grave puede volverse ser consumidor de este tipo de sustancias. De esta forma creemos que es un trastorno de muy fácil acceso y perjudicial, sobre todo en la etapa del desarrollo en la que se encuentran los adolescentes, y que por lo mismo para nosotros es importante trabajar en estos casos de manera colaborativa para poder fortalecer sobre todo las redes de apoyo, ya sea familia, amigos o el círculo cercano de la persona involucrada, para poder así sobrellevar estas situaciones y entregar una mejor calidad de vida. Por otra parte, pudimos darnos cuenta de que es muy difícil encontrar tratamiento farmacológico para los adolescentes, ya que, como se mencionó anteriormente, se han realizado estudios que indican que los fármacos que existen no tienen mucha eficacia en esta población. Sin embargo, sí tienen eficacia en los adultos. Esto nos hace pensar en que puede ser aún más complicado tratar este trastorno en adolescentes, considerando que es un trastorno que puede tornarse cada vez más grave.